Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. La primera vez que subí a un camión de madrugada fue por necesidad. Trabajo como cocinero en un restaurante del centro histórico y esa noche, por un evento privado, salí muchísimo más tarde de lo normal. No había metro y el Uber costaba más de lo que me pagan en un turno completo. Así que caminé hasta Reforma, donde todavía pasan algunos camiones que cruzan la ciudad. Ya eran casi las 2. La avenida estaba vacía, salvo por uno que otro taxi con luces amarillentas. No sé si alguna vez has estado solo en Reforma a esa hora, pero es otro mundo. Los ruidos suenan más huecos y hasta las luces parecen más frías. Esperé ahí unos minutos, dudando si mejor caminar más hasta Insurgentes o simplemente aventarme la caminata hasta mi casa en la colonia Moctezuma. Justo cuando estaba por darme por vencido, vi venir un camión. No era de los nuevos, de esos que tienen pantallas o que están pintados con logotipos brillantes. Este era un camión viejo, de esos con pintura desgastada y los asientos de vinil cuarteado. No traía ruta visible, solo decía Servicio Especial en letras verdes, medio apagadas. Me pareció raro, pero el camión venía vacío y se detuvo justo frente a mí sin que yo levantara la mano. Subí sin pensar demasiado. El chofer, un hombre de cara seca y sin expresión, no dijo nada. Solo movió la cabeza y me hizo un gesto con la mano para que pasara. No me cobró. Ni siquiera volteó a verme bien. Estaba completamente serio, con las manos firmes en el volante, los nudillos marcados por los años. No había nadie más. Elegí un asiento a la mitad, cerca de la ventana, pensando que si algo no me gustaba podía bajarme en la siguiente parada. Pero pasaron los minutos y el camión no se detenía. Solo seguía avanzando. La ciudad ya estaba completamente dormida. Las luces de las casas eran cada vez más escasas y el silencio del interior del camión solo lo rompía el crujido de los amortiguadores y el rumor del motor forzado. No había música, ni radio, ni nada. Solo el rugido monótono del vehículo viejo y oxidado. Pasamos calles que me eran conocidas, pero el camión no hacía ninguna parada, aunque había personas esperando en algunos paraderos. Me asomaba discretamente. Algunos levantaban la mano, pero el chofer no se detenía. Yo no decía nada. No entendía qué clase de servicio era ese, ni por qué nadie más subía. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Era como si algo estuviera mal, pero no podía explicarlo. Era solo una tensión que me apretaba el estómago. Intenté romper el silencio. Disculpe, ¿esta ruta pasa por Eduardo Molina? El chofer no respondió. Ni siquiera movió la cabeza, como si no me hubiera escuchado. Me senté derecho. Observé por la ventana. Pasamos por zonas que no correspondían a la ruta que yo conocía. Y no era porque hubiera cambiado de dirección, número. Era como si las calles mismas fueran distintas, aunque las fachadas me parecieran conocidas. Calles más vacías, más grises, como si estuviera viendo una versión apagada de la ciudad que conozco. ¿Va a hacer parada?, pregunté de nuevo, más fuerte. Nada. Me levanté y caminé hacia el frente. Apenas iba a decir algo cuando noté algo que me detuvo en seco. El velocímetro marcaba 0. Volteé a ver al chofer. Seguía con las manos al volante, los ojos al frente, pero el camión se deslizaba como si flotara. No hacía ruido de motor, ni vibración. Solo avanzaba, lento, inerte. ¿Está todo bien?, pregunté. El chofer giró apenas la cabeza, lo suficiente para que viera su cara de perfil. Sus labios estaban sellados, literalmente, como si la piel misma le hubiera cerrado la boca. Lo vi claro, no era una metáfora, no tenía labios separados. Retrocedí despacio, sintiendo cómo algo me empujaba el pecho desde dentro, una presión brutal que me decía que tenía que bajarme ya. Corrí hacia la puerta trasera, la empujé con fuerza, pero no se abrió. No había manija visible.
Me giré desesperado. El camión había tomado un desvío. Estábamos en una calle estrecha, donde no había faroles, solo sombras. Y por primera vez desde que subí, noté algo más. Había gente sentada. 5 personas. No sé cómo no los vi antes. Todos estaban en los asientos de atrás, completamente quietos, mirando hacia el frente. No se movían, no parpadeaban, no tenían expresión. Uno de ellos, un hombre con gorra, tenía las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en el respaldo frente a él. Otro, una señora con el cabello corto y rizado, tenía la cabeza ligeramente inclinada, como dormida, pero con los ojos bien abiertos. Me quedé paralizado. Nadie se movía, nadie hablaba, ninguno respiraba. Volví al frente. El chofer seguía igual. El parabrisas ahora solo mostraba oscuridad. Entonces escuché una voz. No venía del frente ni de los pasajeros. Venía de mi asiento, de donde yo estaba sentado antes. Ya casi llegas. Me volví con el corazón en la garganta. No había nadie en ese asiento, pero la voz sonó clara, como si alguien me hablara al oído. Era una voz masculina, ronca, vieja. No la reconocía, pero sonaba muy segura. Corrí hacia la puerta de nuevo, empujándola, pateándola, pero nada. Las ventanas estaban frías al tacto y no se abrían. El camión seguía avanzando por una ciudad que ya no reconocía. Las calles eran cada vez más angostas, los edificios más altos, sin ventanas, como paredes sin fin. «Déjeme bajar», grité. «Por favor». El chofer finalmente se giró, entero, y lo que vi me congeló. Su cara no tenía rasgos, solo piel, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo una superficie tensa y lisa, como cera caliente. Me eché hacia atrás, tropezando con los asientos, hasta que caí sentado. Todos los demás pasajeros ahora me miraban. Los 5. Sus ojos se habían girado hacia mí al mismo tiempo. Todos sonreían, una sonrisa hueca, forzada, demasiado amplia. Entonces, el camión se detuvo, sin sonido, solo se detuvo. La puerta se abrió. Afuera no había calle, ni ciudad, ni postes, solo un andén, como una estación de tren subterránea, vieja, cubierta de humedad y grafitis, con una sola lámpara colgante que parpadeaba. No lo pensé. Bajé corriendo. Corrí sin ver atrás, sin saber a dónde. Solo escuchaba mis pasos rebotando en las paredes de concreto. No supe cuánto tiempo corrí, pero cuando por fin encontré una puerta metálica oxidada, la empujé con toda mi fuerza. Detrás de ella había luz. Era la calle. Estaba frente a mi casa. No sé cómo lo supe, pero era mi calle. Eran las 5. El cielo empezaba a clarear y los pájaros comenzaban a cantar. Me giré. El andén ya no estaba. Solo había una barda gris, con anuncios arrancados. El ruido lejano de un microbús cruzó la avenida, normal, como cualquier día. No volví a subir a un camión de madrugada. Y nunca tomo uno que diga servicio especial. Todo empezó con una mala costumbre. Yo era de esos que se quedaban dormidos en el coche. No por gusto, sino porque mi rutina era una locura. Trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas en la colonia Narvarte, y como vivía en Ecatepec, el trayecto diario se volvía un suplicio. Así que, para evitar el tráfico de regreso en la noche, muchas veces optaba por dormir unas horas en el coche, que estacionaba en una calle tranquila detrás del edificio, cerca de un Oxxo cerrado y un pequeño lote baldío. No era lo más cómodo, pero al menos era un respiro antes de lanzarme al viaducto a las 5 o 6 de la mañana, cuando ya el flujo bajaba. Esa madrugada no era diferente. Mi jornada había terminado a eso de las 11:30, y tras cenar un sándwich de la tienda y apagar el celular, que ya andaba con el 10% de batería, me eché para atrás el asiento y me cubrí con la chamarra. Afuera, la ciudad sonaba lejana. Apenas pasaba uno que otro taxi. Era jueves, casi viernes, y aunque la zona no era peligrosa, siempre cerraba el coche por dentro y dormía con un ojo medio abierto, como dicen.
Lo que no me esperaba era escuchar ese sonido. Un clac seco, metálico, justo al lado de la puerta del conductor. Abrí los ojos al instante, sin moverme. Eran como las 3, quizá más tarde. El reloj del tablero estaba apagado. Solo el silencio y ese leve chirrido que hace la suspensión del coche cuando alguien lo toca. Mi primera reacción fue pensar en un perro o un borracho apoyándose. No sería raro. Pero entonces, otro sonido. El de alguien probando la manija, del lado izquierdo. Y ahí sí, se me congeló todo. Me quedé quieto, controlando la respiración. No quise moverme de golpe. Mi chamarra me cubría hasta la cara y por fuera podría parecer que estaba dormido. A través de las pestañas entrecerradas vi una sombra, apenas una silueta delgada, agachada junto a la puerta del conductor. No pude distinguir la cara, pero se movía con calma, como si tuviera experiencia. Algo brilló en su mano, una herramienta larga y delgada. No era un ladrón improvisado, estaba forzando la cerradura. Pensé en sonar la alarma, pero mi coche era viejo, un Tsuru 98 sin ningún sistema de seguridad moderno. Solo tenía una bocina débil y los seguros manuales. Mi celular, en el asiento del copiloto, apagado. Me sentí atrapado. Literalmente, la figura seguía trabajando la cerradura. Escuché un clic, como cuando el seguro cede, pero por suerte, el seguro interior seguía activado. No lo había abierto del todo. Entonces, la figura se levantó un poco. Escuché su respiración. Estaba agitada. Se asomó por la ventana y por un segundo, solo uno, sus ojos se cruzaron con los míos. Supe que me había visto. Y lo supe porque sonrió. Una sonrisa corta, torcida, que no era de burla. Era como si dijera, «Ya te vi, cabrón». Luego, sin decir nada, dio la vuelta al coche y se acercó a la puerta del copiloto. Y ahí sí, me moví. Me lancé hacia el asiento del conductor y apreté el seguro con toda la fuerza, aunque ya estaba cerrado. Cerré los ojos por reflejo. Un golpe seco retumbó en la ventana del copiloto. No un puñetazo, algo metálico, como si estuviera intentando romper el cristal con una herramienta. El primer golpe no lo rompió, pero dejó una pequeña estrella en el vidrio. Y entonces comenzó a hablar. Una voz grave, pausada. «Bájate, no te va a pasar nada si cooperas». No grité, no respondí. Solo me lancé hacia el claxon, que no sonó. Claro, tenía el coche apagado. Volvió a golpear el vidrio, esta vez más fuerte. Se formó una grieta. Pensé en arrancar, pero el coche estaba sin llave. Las había dejado en la mochila, en la cajuela. Maldita sea. Fue entonces que recordé lo peor. La puerta del maletero no servía bien. Podía abrirse desde afuera si la jalabas con fuerza. Corrí el riesgo y gateé entre los asientos traseros hacia el fondo, empujando con desesperación el respaldo para acceder a la cajuela. Mientras tanto, el desconocido seguía golpeando, ahora con más fuerza. Ya no decía nada, solo golpeaba y respiraba fuerte. Encontré la mochila, las llaves. Escuché el clic de la cajuela abriéndose. Sentí el aire frío entrando. Y su mano, un brazo delgado, cubierto con una chamarra gris, se metió en la cajuela justo cuando yo encendía el coche. No lo pensé 2 veces. Me eché hacia adelante, metí las llaves en el encendido y giré. El motor tardó un segundo eterno en arrancar. El brazo se estiró hacia mí, pero logré empujar el respaldo de vuelta y lo cerré a la fuerza. Escuché un grito ahogado, no de dolor, sino de frustración. El coche rugió. Metí primera y salí disparado hacia la avenida, sin luces, sin pensar, sin mirar atrás. Me detuve 15 minutos después en una gasolinera que abría 24 horas, en Avenida Universidad. Ahí, temblando, llamé a la policía desde el teléfono del encargado. Me costó trabajo explicar lo que había pasado sin parecer un paranoico. Me revisaron el coche, me pidieron que los acompañara a levantar un acta, pero al final no pasó a más. No encontraron a nadie en la zona, ni cámaras que sirvieran, ni testigos. Solo el vidrio del copiloto estrellado y unas marcas extrañas en la cajuela.
como de uñas largas o algo metálico afilado. Esa fue la última vez que dormí en el coche. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esa misma sonrisa torcida acercándose de nuevo. Y todavía sueño con ese clic de la cerradura. Yo no soy de los que se asustan fácil. Vivo en Iztapalapa, he visto cosas feas. He tenido que correr por mi vida más de una vez y sé reconocer cuando algo no está bien, aunque no siempre sepa cómo reaccionar. Pero lo que viví aquella madrugada, caminando de regreso a mi casa, no se parece a nada. Eran alrededor de las 3:30. Venía de una reunión con mis primos en la casa de mi tía. Nada especial. Cervezas, música bajita, tacos de guisado, una buena plática. A eso de la 1 decidí que no quería quedarme a dormir ahí. Me sentía bien, sin prisas, con la cabeza clara, así que me despedí y agarré camino a pie. Vivimos a unas 8 calles de distancia, puro barrio. Calles sin baches pero mal iluminadas, perros callejeros, puestos de tacos cerrados y de vez en cuando algún loco gritando solo a lo lejos. Las primeras 5 cuadras las caminé sin problema. Hasta el aire se sentía tranquilo. El silencio de la madrugada tenía ese tono apacible que solo entiendes cuando conoces bien tu colonia. Me crucé con un chavo en bici, de esos que reparten comida, y con un señor empujando un carrito con garrafones de agua vacíos. Todo normal. Pero al dar la vuelta en la calle Xochimilco, lo vi. Era un hombre. Caminaba completamente desnudo. No traía ni zapatos. Pies sucios, pasos lentos, la cabeza baja. Su piel parecía manchada de tierra seca y tenía el cabello como pegado al cráneo, húmedo o sudado, no sé. Lo primero que pensé fue que lo habían asaltado, que le habían quitado todo. No sería raro. Pero en cuanto lo miré a los ojos, supe que algo no encajaba. No me miraba a mí ni al piso. Miraba al frente, pero sin ver, como si sus ojos no estuvieran realmente enfocados en el mundo, como si estuviera atrapado en una pesadilla interna de la que no podía despertar. Se tambaleaba un poco al caminar, pero no parecía borracho, tampoco drogado, y no gritaba, no hablaba, no reaccionaba. Me quedé paralizado por unos segundos, a unos 15 metros de él. Por mi cabeza pasaron 1000 cosas. Pensé en acercarme, preguntarle si necesitaba ayuda. Pensé en correr, por si estaba loco y se ponía agresivo. Pensé incluso en sacarle una foto, pero mi instinto me dijo que no lo hiciera, que no lo mirara demasiado. Crucé la calle. Caminé por la banqueta contraria, con pasos suaves, tratando de no hacer ruido. No porque quisiera asustarlo, sino porque no quería que me notara. El silencio se volvió incómodo. El único sonido era el de sus pies descalzos arrastrándose sobre el concreto. Y entonces lo escuché. Un quejido. No venía de él. Era como un suspiro contenido, una especie de lamento ahogado. Volteé hacia la calle por la que había llegado y no había nadie. Pero juro que no fui el único que lo escuchó. El hombre se detuvo en seco. Levantó un poco la cabeza. No me miró. Solo se quedó parado unos segundos, como si hubiera recordado algo. Luego empezó a caminar de nuevo. Yo apuré el paso. Ya no estaba tranquilo. Ya no quería caminar, quería correr. Pero algo me lo impedía. Como si el miedo se me hubiera pegado a las piernas. A lo lejos vi la tienda de la esquina, una miscelánea que abre desde las 6. Estaba cerrada, obviamente, pero verla me dio un poco de paz. Sabía que faltaban solo 3 cuadras. Pero en la siguiente esquina me encontré con algo más. Ropa, tirada en el suelo. Una camisa rota, un pantalón de mezclilla lleno de tierra, una bolsa negra desgarrada. No me detuve a revisar, pero reconocí una chancla vieja, de esas de mercado. Estaba tirada junto al poste de luz. Pensé de inmediato en el hombre desnudo. ¿Era su ropa? ¿Se había desvestido ahí? No quería seguir caminando, pero no tenía alternativa. Mi celular ya no tenía batería y no pasaban taxis. Cuando crucé esa esquina, mis pasos eran torpes. Me sudaban las manos. El corazón me latía en el cuello. Trataba de no mirar atrás,
pero la sensación de que alguien venía siguiéndome me quemaba la nuca. Fue en la última cuadra donde todo se descompuso. Al fondo, justo antes de llegar a mi casa, vi a un policía. Eso me tranquilizó un poco. Iba caminando con su lámpara, revisando puertas. Me acerqué, casi corriendo, y le hablé. «Oficial, disculpe, acabo de ver a un hombre desnudo, allá por Xochimilco», le dije, entrecortado. El policía me miró raro, no por lo que decía, sino porque parecía ya saberlo. «¿Cómo era?», me preguntó, sin emoción. Le describí al hombre, la mirada perdida, la piel sucia, el caminar lento. «¿Y no se te acercó?», preguntó. «No, nada. Yo me crucé, me fui por el otro lado», respondí, confundido por su tono. El policía bajó la mirada. Luego sacó su radio y dijo algo que no entendí bien. Después me miró de nuevo y dijo: «Ese tipo ya lo han reportado otras veces. Siempre aparece por ahí, a esa hora, siempre desnudo. Nunca dice nada, nunca hace nada». «¿Y lo han detenido?», pregunté, casi sin aliento. «Una vez, hace como 2 meses, lo subimos a la patrulla. Iba igual, sin ropa, caminando por la madrugada. Nos costó trabajo agarrarlo porque se resistía, pero al final lo llevamos al MP. Allí lo reconocieron. Se llama Javier. Estuvo internado hace años en una clínica psiquiátrica, pero su familia lo sacó. Desde entonces vive con su madre en una casa vieja por la calle Citlaltépetl». «¿Y por qué?», intenté preguntar. El oficial me interrumpió. «Una noche, hace como 6 meses, su mamá desapareció. La encontraron días después, muerta, enterrada en el patio de su casa. Pero no fue eso lo más raro. Lo raro fue cómo la encontraron, sin ropa, con los ojos abiertos y con una expresión como de horror. Me quedé mudo. Él decía que no la había tocado, que ella se desvistió sola, que lo había mirado con los ojos del pasado». El oficial hizo comillas con los dedos. Nadie entendió nada. Lo soltaron porque no había pruebas. Desde entonces aparece así, caminando, siempre por la misma calle. No se detiene, no responde, solo camina. Me dio un pequeño empujón en el hombro y dijo: «¿Tú no viste nada, sí?». No supe qué responder. Volteé hacia la calle. El hombre ya no estaba. No volví a caminar solo de madrugada, ni aunque fueran 2 cuadras. Y cada vez que escucho pasos descalzos por la calle, aunque esté dentro de mi casa, aunque sean las 4 de la tarde, no puedo evitar mirar por la ventana. Porque hay cosas que uno no debería ver, cosas que deberían quedarse en la oscuridad, pero cuando las ves, ya nunca caminas igual. Tengo 36 años y trabajo en una tienda de conveniencia ubicada en una esquina de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. El turno de la madrugada es una mezcla de calma, miedo y rutina. Quienes lo han hecho saben que el verdadero cansancio no es físico, sino mental. Pasas horas en silencio, sin que nadie entre, sin música, sin distracciones, más que el zumbido del refrigerador y las luces que no parpadean porque ya están fijas en la decadencia. Esa noche, o más bien, esa madrugada, llegué a la tienda unos minutos antes de la medianoche. Era un miércoles cualquiera. Las calles estaban húmedas, como si hubiese llovido apenas un poco antes, y el aire tenía ese olor sucio a concreto mojado que flota en el centro después de los días largos. Como de costumbre, me quedé solo tras el cambio de turno. Mi compañera, Silvia, me entregó las llaves del pequeño cuarto donde guardamos los productos de alta demanda y se fue rápido porque al parecer un tipo la había seguido por unas cuadras la noche anterior. Me lo contó como quien habla de lo cotidiano, y eso fue lo peor. Nos estamos acostumbrando a vivir con miedo. Hasta las 3, todo fue normal. Atendí a un par de taxistas, un joven con los ojos vidriosos que compró unos dulces y se fue sin pedir cambio, y a una señora que llevaba un suéter encima de una bata. A veces creo que la gente sale a esas horas para sentir que sigue viva. O tal vez yo también hago eso, pero encerrado entre estos muros de vitrinas y estantes con papitas rancias. A las 3:22 exactamente, lo recuerdo porque el reloj de la caja estaba fijo en ese número,
Pasó algo que aún hoy me cuesta procesar sin que la piel me arda. Estaba acomodando unas botellas de agua en la parte baja del refrigerador cuando escuché un disparo seco, no muy lejano, seguido casi al instante por unos pasos apresurados, como si alguien corriera con desesperación por la banqueta. Me puse de pie tan rápido que sentí un tirón en la espalda. Las puertas de cristal vibraron levemente, pero no entró nadie. Lo siguiente fue un silencio total, y no me refiero a que dejé de escuchar los pasos. Me refiero a un silencio real, espeso, como si toda la ciudad se hubiese detenido por un instante. El primer impulso fue marcar a la policía, pero me contuve. En esta zona, si haces eso sin estar seguro, puedes tener problemas. Aquí nadie quiere problemas. Aquí, incluso ver algo te convierte en objetivo. Fui hasta la puerta y eché el cerrojo. Me asomé apenas entre las cortinas que colgaban del marco de la entrada y vi algo que me dejó el cuerpo rígido. Un joven, no mayor de 20 años, estaba tirado a mitad de la calle, boca abajo. La sangre se extendía como tinta en el asfalto, uniéndose al agua estancada de la lluvia. El cuerpo se movía apenas, con espasmos que parecían ser el reflejo de un sistema nervioso peleando por no apagarse. Entonces, otra figura apareció, desde el otro lado de la calle, saliendo de entre unos arbustos que bordean la entrada del Parque Pino Suárez. Venía caminando, tranquilo, como si no tuviera prisa. Llevaba una mochila en la espalda y una gorra que le cubría el rostro. No miraba el cuerpo, me miraba a mí. Me aparté del vidrio en un segundo, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Apagué las luces del mostrador, bajé la cortina metálica hasta la mitad y me escondí detrás del anaquel de los cereales. Pasaron varios segundos antes de que me atreviera a mirar de nuevo. La figura ya no estaba. El cuerpo, sí. Tomé mi teléfono. No había señal. A veces pasa cuando llueve. A veces pasa también cuando algo no quiere que te comuniques. No lo pensé mucho más. Me quedé ahí, en cuclillas, sintiendo cómo el miedo me cerraba el pecho. Pero no podía quedarme así hasta el amanecer. Salí con cuidado, rodeé el mostrador y fui hasta el cuarto de la limpieza. Abrí el gabinete donde guardamos el radio viejo que usamos cuando hay cortes de luz y marqué a la frecuencia del supervisor nocturno. Después de varios intentos, una voz carrasposa respondió. ¿Qué pasó? Le conté lo básico. No quise dar detalles. Solo dije que había un cuerpo en la calle y que alguien lo había dejado ahí. Me pidió que no hiciera nada, que cerrara bien y esperara. Eso hice. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más sucediera. A eso de las 3:40, una camioneta negra se estacionó justo frente a la tienda. Las luces altas me cegaron un instante. Se bajaron 2 hombres con pasamontañas y entraron sin tocar. El cerrojo ya estaba echado, pero lo forzaron en segundos. No gritaron, no empujaron cosas, no sacaron armas. Simplemente entraron y me miraron como si supieran quién era. ¿Tú viste algo?, preguntó uno, mientras se quitaba el pasamontañas. Negué con la cabeza. No he salido de aquí, solo escuché un ruido. El otro hombre se me quedó viendo un momento más. Luego caminó hacia la caja, miró las cámaras y desconectó el sistema. Sacó el disco duro, lo metió en una bolsa negra y regresó con su compañero. Antes de irse, me lanzó una mirada que aún siento clavada en la nuca. No digas nada, es mejor para ti. Salieron sin más. La camioneta arrancó y se perdió en la avenida. Solo entonces pude respirar de nuevo. Revisé las cámaras con mi celular, pero ya no había nada. Vacío. Como si esa parte de la noche se hubiera borrado. A las 5:30 llegó el primer proveedor de pan. No le dije nada. A las 6, Silvia volvió para su turno y me preguntó cómo estuvo la noche. Le respondí que tranquila, como siempre. El cuerpo ya no estaba, ni la sangre, como si nunca hubiese pasado. Pero yo sé qué pasó, y sé que alguien más también lo vio, porque esa misma noche, un vagabundo que suele dormir en la banca frente al parque desapareció. Nadie preguntó por él, nadie lo buscó, solo dejaron de verlo. Yo no soy valiente, solo soy alguien que necesita conservar su empleo.
Pero desde esa madrugada, duermo con una silla contra la puerta de mi departamento y cada que escucho un motor encenderse frente a mi ventana, me despierto de golpe. Nunca más trabajé de madrugada, no porque me lo prohibieran, sino porque supe que la ciudad tiene reglas distintas cuando todos duermen. Y esa noche aprendí que hay cosas que no se deben ver, porque aquí, en la madrugada, el silencio no guarda secretos, los entierra. Soy Raúl Torres. Vivo solo en un pequeño departamento en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a 3 cuadras de Avenida Universidad. Trabajo como diseñador gráfico freelance desde casa, así que mi rutina es bastante predecible. Me levanto a las 8, hago café, reviso pendientes, salgo por pan al mismo local de siempre en la esquina de Luz Aviñón, almuerzo solo y por la tarde suelo ir al gimnasio de bajo costo que queda sobre Cuauhtémoc. Regreso alrededor de las 8:30, ceno algo ligero y me acuesto cerca de la medianoche. No soy antisocial, pero tampoco muy dado a salir. No tengo pareja ni hijos. Me gusta el orden y la previsibilidad. Me hace sentir seguro. Esa noche, que ya ahora recuerdo como si hubiera sido la última de una vida que ya no tengo, todo empezó de forma absolutamente normal. Eran como las 12:15. Estaba apagando la luz del comedor cuando escuché un ruido seco, casi imperceptible, como un papel deslizándose por debajo de la puerta. Al principio creí que era algún folleto de esos que dejan los de Uber Eats o alguien vendiendo cursos de inglés. Pero algo me hizo detenerme. Un presentimiento extraño. Caminé hacia la puerta, encendí la luz del pasillo y encontré un sobre blanco, delgado, sin remitente. No estaba sellado. Lo abrí. Dentro, una hoja doblada. Al desplegarla, sentí que algo dentro de mí se comprimía. Era un listado. En letra clara, escrita con bolígrafo negro, decía: 8:05. Abres la cortina de la sala. Revisas tu celular. 8:12. Preparas café. Tu cafetera tiene una pequeña fuga por la parte inferior. 8:22. Tocas la playlist de jazz en Spotify mientras revisas tu correo. 8:43. Te rascas la nuca antes de ir al baño. 9:01. Vas a la panadería. Pides 2 conchas, una de vainilla y otra de chocolate. 9:17. Regresas. Saludas al portero, que casi nunca te contesta. No leí más. Me senté en el piso, con la espalda apoyada en la puerta. El corazón me palpitaba en las sienes. Me costó respirar. Volví a mirar el papel. Eran detalles demasiado precisos. Incluso había cosas que yo mismo no habría notado, como lo de rascarme la nuca o la fuga en la cafetera. Lo primero que pensé fue que era una broma. Tenía que serlo. Un vecino aburrido, algún conocido con tiempo libre, pero la idea se cayó sola. Mis vecinos son personas mayores, la mayoría ni me conoce por nombre. Y lo que estaba escrito no era una simple observación, era vigilancia. La lista seguía hasta la noche. Todo lo que hacía, a qué hora lo hacía, incluso con qué mano sostenía el vaso de agua. Al final, había una frase: ¿y si mañana haces algo distinto? Doblé la hoja con manos temblorosas. Me asomé por la mirilla. Nada. Solo el pasillo silencioso y la tenue luz amarilla que parpadea desde hace semanas. No abrí la puerta. Apagué todas las luces del departamento, excepto la del baño. Cerré las cortinas. No dormí. A la mañana siguiente, rompí la rutina. No abrí la cortina a las 8:05. No preparé café. No salí por pan. Ni respondí correos. Me senté en el sillón, esperando. Pasaban los minutos. Miraba el reloj cada 30 segundos. Cada sonido en el edificio me hacía brincar. El rechinido de la puerta del vecino. Un portazo. La voz lejana del portero hablando por su radio. A las 11 bajé con la excusa de sacar la basura. Me aseguré de que no hubiera nadie afuera. Nada. Ni un alma. Pero algo sí noté. La cámara de vigilancia del vestíbulo estaba tapada con cinta negra. No era normal.
Lo reporté al portero. Me dijo que él no había tocado nada. No le di detalles. Volví a mi departamento. Cerré con doble seguro. Durante el día intenté no pensar en ello. Me obligué a trabajar. Comí lo que había en el refri. No contesté mensajes. No prendí la televisión. Todo me parecía contaminado. A las 11:40 de la noche me senté frente a la puerta, otra vez, esta vez con una silla. Apagué todas las luces salvo una lámpara de escritorio. Tenía la nota aún conmigo, en el bolsillo. Y entonces lo escuché. A las 12:13 exactos, el mismo sonido, el mismo papel. Me congelé. Esperé un par de minutos antes de acercarme. Era otro sobre blanco. Lo tomé. Abrí. Una nueva hoja, solo una línea. Muy bien, veo que hoy cambiaste. Ahora nosotros también lo haremos. ¿Nosotros? Salí de inmediato. Bajé por las escaleras. Corrí hasta la entrada del edificio. El portero no estaba. La cámara seguía con cinta. Fui a la calle. Nada. El silencio de una madrugada chilanga. Pasaban algunos coches a lo lejos. Un taxi con música ranchera. Y en la esquina, junto al poste de luz, algo. Un coche, negro, sin placas, con las luces apagadas. No parecía abandonado, parecía estacionado a propósito. No había nadie a la vista, pero el motor estaba encendido. No me acerqué. Volví corriendo al departamento. Cerré con seguro. Puse una silla bajo la manija. No dormí. Durante la semana siguiente, no pasó nada. O eso quise creer. Reanudé la rutina. Pero ahora me sentía observado en todo momento, caminando por la calle, en el gym, incluso dentro del baño. Revisé cada rincón del departamento, busqué cámaras, micrófonos, nada. Hasta que el domingo encontré algo más. En el folder donde guardo mis estados de cuenta, dentro de mi propio escritorio, encontré una hoja impresa, con una captura de pantalla de una videollamada que había tenido con mi mamá hacía una semana. Era una imagen borrosa, pero claramente se veía mi rostro y el de ella en la pantalla dividida. Jamás la grabé, jamás la compartí. Eso significaba una cosa: me estaban viendo desde adentro. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que alguien me deja papelitos y me espía? Me obsesioné. Tapé cada cámara, micrófono, incluso el router. Me volví paranoico. Cambié mi rutina cada día. Me desvelaba hasta el amanecer. Dormía de día. Hasta que una noche decidí dejar una nota yo. A las 11:50 la escribí a mano, con un plumón rojo. Decía: ¿qué quieren de mí? A las 12:10 la deslicé por debajo de la puerta, al revés. De modo que quien viniera, si venía, la vería. Esperé, tras la puerta. Silencio. 5 minutos. 10. 15. Y luego, un nuevo sonido. No el del papel. Un golpe seco. Algo o alguien empujó mi puerta desde afuera. No lo suficiente para abrirla, pero sí con fuerza. Me asomé por la mirilla. Una figura. Un hombre de traje oscuro, alto, delgado, sosteniendo mi nota en la mano. Me estaba mirando directamente, como si supiera que yo lo observaba. Y entonces sonrió. No una sonrisa amigable, era una sonrisa controlada, medida. Sabía que me tenía. Metió la nota en su saco, dio media vuelta y se fue. Caminó lento por el pasillo. No lo escuché bajar escaleras, no lo escuché salir. Simplemente desapareció. Desde esa noche, nunca más dejaron una nota. Pero ahora, cada que salgo de casa, en algún punto del día, encuentro algo. Una flor seca en el buzón, una servilleta escrita con palabras sueltas, una moneda extranjera en el asiento del metrobús. Me siguen observando. Y lo peor es que ya no me vigilan por lo que hago. Ahora están esperando a que cometa un error. Porque si lo hago, sé que no me van a perdonar. Mi nombre es Andrés y tengo 34 años. Vivo solo en un pequeño departamento en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México. Nunca he sido paranoico. No creo en fantasmas ni en supersticiones. Me gusta pensar que todo tiene una explicación lógica, científica,
pero lo que viví hace unos meses no puedo explicarlo. No con lógica, no con ciencia, no con nada. Era un viernes de madrugada, como a las 2:30. Venía regresando caminando desde el metro Ermita, porque el último tren había salido con retraso. Mi celular se había muerto, así que ni Uber, ni música, ni linterna. Y el transporte ya no pasaba. Solo tenía que caminar unas 8 calles más para llegar a mi edificio. Lo he hecho antes, no es raro para mí. Las calles estaban desiertas, como suele pasar a esa hora. Uno que otro coche pasaba en silencio, con las luces bajas. Cerraban las taquerías, los bares ya habían echado a sus últimos clientes y hasta los perros callejeros se veían dormidos en las banquetas. Todo en orden, hasta que tomé una calle angosta que atraviesa un parque viejo, uno de esos con bancas rotas y columpios oxidados. No hay iluminación pública en esa parte, solo una lámpara amarilla a la entrada, colgando torcida, como si ya no quisiera alumbrar más. Apenas di unos pasos dentro del parque, sentí una incomodidad sutil. No miedo, más bien como si mis sentidos se activaran, como si algo se tensara en el ambiente, sin razón aparente. Es ese tipo de sensación que uno ignora. Estoy cansado, pensé. Mi mente me está jugando trucos. Pero seguí caminando. Fue en el segundo tramo del parque, una zona con árboles frondosos que forman como un túnel natural, cuando empecé a oír los pasos, lentos, acompasados con los míos. Me detuve, los pasos también. Volteé, nadie. Esperé unos segundos, escaneando la oscuridad. Nada se movía, ni una sombra, ni una silueta, ni un reflejo en las ventanas de las casas vecinas. Solo el sonido lejano de un claxon en calzada de Tlalpan. Caminé otra vez, de nuevo, los pasos. 2, 3, 4. Me detengo. Silencio. Una punzada de ansiedad me apretó el estómago. Me reí, nervioso. ¿En serio?, murmuré. Ya estás grande para estas mamadas. Me obligué a seguir caminando, esta vez un poco más rápido. Crucé el parque en menos de un minuto, salí a la calle siguiente, iluminada con faroles viejos, y sentí algo de alivio. Pero al pasar frente a una tienda de abarrotes cerrada, con cortina metálica, vi el reflejo en ella. No era claro, no era nítido, pero detrás de mí, a unos 6 pasos, había alguien, o algo, porque la figura era incorrecta, alta, demasiado delgada, sin forma definida, como si la cabeza fuera solo una mancha alargada. Me giré en seco, vacío, el parque, las casas, el silencio, todo normal, pero mis piernas comenzaron a temblar. Empecé a caminar más rápido, luego a trotar. No corría así desde la prepa. El corazón me latía en las sienes. Volví a escuchar los pasos. Esta vez no eran rítmicos, eran erráticos, como si a quien fuera que estuviera detrás de mí le costara trabajo seguirme el ritmo. Llegué a mi calle, una privada con departamentos de 3 pisos. Me detuve frente al portón negro de mi edificio. Busqué las llaves en mi mochila. Y fue en ese momento que volví a sentirlo. No escuché pasos ya, no escuché nada, pero lo sentí. Una presencia a mis espaldas. No era imaginación, no era suposición. Era algo tan físico como el frío en la nuca. Metí la llave en la cerradura y al mismo tiempo giré la cabeza. No había nadie. La calle estaba vacía. Los coches estacionados, la panadería cerrada, la tienda de la esquina sin luces, pero algo estaba mal. Las sombras se sentían demasiado densas, el silencio antinatural, como si todo lo que me rodeaba estuviera conteniendo la respiración. Entré al edificio, subí las escaleras de 2 en 2 y me metí al departamento. Cerré con cerrojo, me senté en el piso. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Cuando encendí el teléfono, tenía aún un 5% de batería. Lo conecté, pero no revisé redes ni mensajes. No tenía cabeza para eso. Me quedé dormido con la ropa puesta, sin cenar. A la mañana siguiente, me convencí de que todo había sido producto del cansancio, que la oscuridad, el silencio, el cuerpo agotado y sin datos me habían hecho alucinar.
No dije nada en el trabajo. No lo conté ni a mi hermana. Lo enterré. Pero los días siguientes empezaron a pasar cosas raras. Detalles, cambios diminutos. Una mañana, al salir de casa, encontré una piedra sobre el tapete frente a mi puerta. Gris, lisa, fría. No le di importancia y la lancé a la jardinera. Al otro día había otra, más grande. Luego otra, luego dos. No lo comenté con nadie. Pensé que eran los vecinos jugando o algún niño del edificio. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, vi un destello en la ventana del balcón. Pensé que era el reflejo de algún coche, pero vivo en un segundo piso y el balcón da a un patio interior sin acceso para vehículos. Me acerqué. No había nadie, solo el reflejo de mi propia cara en el cristal. Esa misma noche soñé que alguien estaba parado junto a mi cama. No podía verlo, pero sentía su aliento sobre mi frente. Me desperté sudando, las sábanas empapadas. La sensación de ser seguido volvió a aparecer algunos días después, incluso en plena luz del día. En estaciones del metro, en pasillos de oficinas, en tiendas de autoservicio. A veces volteaba y nada. Otras veces captaba a alguien alto, con gorra o sombrero, que parecía desvanecerse entre la gente. Me volví paranoico. No dormía bien. Dejé de salir a ciertas horas. Empecé a regresar en taxi, aunque eso significara gastar más. Una noche me atreví a caminar de nuevo por el parque. Lo hice por orgullo, porque no quería sentirme preso de algo que, hasta entonces, no podía nombrar. Caminé despacio, sin música, solo con las luces del celular apuntando al suelo. Los árboles crujían con el viento. Al llegar al tramo oscuro, se fue la luz de la lámpara de la entrada. De golpe, se escuchó como si una chispa reventara dentro. Luego todo se quedó en penumbras, y entonces ahí lo escuché otra vez. Los pasos. Esta vez ya no a mi ritmo. Venían más rápido, apresurados, como si me persiguieran. Corrí como nunca. Salí del parque, crucé calles sin ver si venía tráfico, llegué a casa, subí corriendo, cerré todo. Me encerré en el baño, sin luz, sin ruido. Solo esperé. No sé cuánto tiempo. Desde ese día ya no lo volví a ver. Pero cada noche que regreso tarde, evito esa ruta. Y cuando camino por calles solas, siento todavía, de vez en cuando, que alguien camina detrás de mí, que sus pasos cambian de ritmo con los míos, y no importa cuántas veces me gire, nunca hay nadie, solo el eco de mis propios pasos, o al menos eso quiero creer. Eran casi las 3 de la madrugada cuando salí del Oxxo de Avenida Revolución, justo frente al puente peatonal donde siempre pasan taxis de sitio a esa hora. Había trabajado desde las 9 de la noche cargando cajas en un evento privado y salí tarde. Iba empapado en sudor seco y con la espalda hecha polvo. No había camiones, no había Uber. Solo tenía un billete arrugado de 200 pesos y el anhelo de llegar a casa a dormir. La ciudad estaba completamente callada. Una brisa ligera movía las bolsas vacías en la calle. En la esquina, un perro flaco me miraba desde la sombra, como si supiera que algo iba a salir mal esa noche. Caminé sin rumbo durante varios minutos, con la esperanza de que pasara un taxi libre o al menos encontrar un lugar donde esperar sin sentirme tan vulnerable. Había zonas de la colonia San Pedro de los Pinos donde los postes ya ni prendían y justamente por ahí me tocó andar. A medida que avanzaba por la calle 2 de Abril, las banquetas se hacían más estrechas y el silencio más pesado. Ni siquiera los perros ladraban. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose lentamente. Una camioneta blanca, modelo viejo, con faros apagados, se detuvo unos metros delante de mí. Me sobresalté. Mi primer instinto fue cruzar la calle y alejarme, pero la voz que salió del vehículo me hizo detenerme en seco. ¿Eres Adrián? Me congelé. No llevaba gafete. No había dicho mi nombre en toda la noche. Ni siquiera lo había escrito al salir del evento. Nadie más que los organizadores sabían quién era yo. Y este hombre, desde la cabina de una camioneta desconocida, acababa de llamarme por mi nombre.
¿Perdón?, pregunté, tratando de sonar neutral. El conductor bajó un poco la ventana. No podía verle bien la cara, pero era un hombre de unos 40 años, moreno claro, con bigote descuidado y una gorra sin logo. Sus ojos brillaban con una calma que me puso más nervioso que cualquier grito. «Te llevo. Te dejaron colgado, ¿no?». Miré hacia los lados, esperando ver alguna cámara, una broma, algo que justificara la escena. No había nadie. «¿Cómo sabes cómo me llamo?», pregunté, con voz seca. El hombre sonrió, pero no respondió directamente. Solo dijo: «Súbete, carnal. Hace frío». Mi cuerpo no sabía qué hacer. Mi mente gritaba que corriera, pero algo en su tono no era amenazante, era peor. Era como si yo le debiera algo, como si él solo viniera a cobrar lo pactado. Di un paso atrás. «Estoy bien, gracias», dije, mientras retrocedía. La puerta del copiloto se abrió sola con un chirrido largo y agudo. El interior de la camioneta estaba desordenado. Papeles, latas vacías, una toalla sucia sobre el tablero. El asiento del copiloto tenía un cinturón cortado. «No voy a insistir», dijo él, sin dejar de mirarme. «Pero si no te subes, vas a lamentarlo». No era una amenaza directa. Era como si supiera algo que yo no. Me giré y eché a andar rápido, casi corriendo. Escuché cómo cerraba la puerta del copiloto y arrancaba despacio. No me seguía, pero sí avanzaba a mi ritmo, a unos 5 metros de distancia. Cada vez que me detenía, él también lo hacía. Crucé hacia una tienda cerrada, tratando de meterme en la entrada para esconderme, pero la camioneta giró y se estacionó justo frente a mí. El hombre no decía nada, solo me miraba desde adentro, con las manos sobre el volante. «¿Qué quieres?», grité. «Nada que no me hayan pedido antes», respondió. Sus palabras me taladraron el pecho. Quise sacar mi celular, pero no tenía batería. Mis dedos temblaban. Decidí correr. No sabía hacia dónde, solo necesitaba alejarme. Doblé por una calle lateral que conocía de memoria y corrí hasta donde me fallaron los pulmones. Llegué a un parque vacío. En una banca había un indigente dormido y más allá, un par de puestos cerrados de tamales. Me detuve para recuperar el aliento. El silencio era total. Pasaron 2 minutos. 3. No se escuchaba nada. Pensé que lo había perdido. Me senté un momento, sintiendo las piernas de gelatina, cuando escuché otra vez el motor. Era lento, un murmullo, un rugido disimulado de máquina cansada. Volteé. La camioneta venía por la misma calle de nuevo, a paso lento, como si me estuviera buscando, pero sin urgencia, como si ya supiera que me iba a encontrar. Me escondí detrás de un puesto metálico. Él se detuvo frente al parque, apagó el motor. Pasaron segundos eternos. No se bajó, solo bajó la ventana del conductor y encendió un cigarro. Dio una calada larga, y cuando exhaló el humo, lo dijo de nuevo. «Ya sé dónde vives, Adrián». No gritó, lo susurró, como si me hablara al oído. No lo pensé más. Salí corriendo otra vez, ahora sí sin rumbo. Crucé calles, me tropecé con una banqueta, me raspé las manos, pero no me detuve hasta llegar a la avenida Patriotismo. Ahí encontré a un patrullero estacionado en la esquina. Me acerqué desesperado, golpeando la ventanilla. El policía bajó el vidrio. «¿Qué pasa, joven?». Eran casi las 3 de la madrugada cuando salí del Oxxo de Avenida Revolución, justo frente al puente peatonal, donde siempre pasan taxis de sitio a esa hora. Había trabajado desde las 9 de la noche cargando cajas en un evento privado y salí tarde. Iba empapado en sudor seco y con la espalda hecha polvo. No había camiones, no había Uber. Solo tenía un billete arrugado de 200 pesos y el anhelo de llegar a casa a dormir. La ciudad estaba completamente callada. Una brisa ligera movía las bolsas vacías en la calle. En la esquina, un perro flaco me miraba desde la sombra, como si supiera que algo iba a salir mal esa noche. Caminé sin rumbo durante varios minutos, con la esperanza de que pasara un taxi libre o al menos encontrar un lugar donde esperar sin sentirme tan vulnerable. Había zonas de la colonia San Pedro de los Pinos donde los postes ya ni prendían y justamente por ahí me tocó andar.
A medida que avanzaba por la calle 2 de abril, las banquetas se hacían más estrechas y el silencio más pesado. Ni siquiera los perros ladraban. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose lentamente. Una camioneta blanca, modelo viejo, con faros apagados, se detuvo unos metros delante de mí. Me sobresalté. Mi primer instinto fue cruzar la calle y alejarme, pero la voz que salió del vehículo me hizo detenerme en seco. ¿Eres Adrián? Me congelé. No llevaba gafete. No había dicho mi nombre en toda la noche. Ni siquiera lo había escrito al salir del evento. Nadie más que los organizadores sabían quién era yo. Y este hombre, desde la cabina de una camioneta desconocida, acababa de llamarme por mi nombre. ¿Perdón?, pregunté, tratando de sonar neutral. El conductor bajó un poco la ventana. No podía verle bien la cara, pero era un hombre de unos 40 años, moreno claro, con bigote descuidado y una gorra sin logo. Sus ojos brillaban con una calma que me puso más nervioso que cualquier grito. «Te llevo. Te dejaron colgado, ¿no?» Miré hacia los lados, esperando ver alguna cámara, una broma, algo que justificara la escena. No había nadie. Un tipo me sigue, en una camioneta blanca. Sabe cómo me llamo. No sé cómo lo sabe, le dije, respirando agitado. El policía me miró serio. Luego habló por radio. Le dio la descripción del vehículo a alguien, pidió patrullaje en la zona y me pidió que me subiera a la unidad para llevarme a casa. Dudé. Ya no confiaba en nadie. El policía se me quedó viendo por un segundo. Luego volvió a mirar al frente. «Suba, Adrián. Ya lo estábamos esperando. No sé cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo haberme subido a esa patrulla. Solo sé que a las 6 de la mañana mi mamá me encontró tirado en el pasillo del edificio, con las manos raspadas y la cara pálida como papel. Había orinado sangre. No volví a salir de noche durante semanas. A veces, en la madrugada, todavía escucho un motor que pasa lento por la calle. Nunca hay nadie. Solo esa sensación en el estómago. Esa certeza horrible de que alguien allá afuera me sigue llamando por mi nombre. Y yo nunca le dije cómo me llamaba. No era raro que me agarrara la madrugada manejando. Trabajaba como conductor de plataforma en la Ciudad de México, y aunque al principio solo salía por las mañanas, poco a poco empecé a agarrarle gusto al silencio nocturno, a las calles vacías y al tipo de clientes que solo aparecen cuando todo mundo duerme. Me llamo Sergio, tengo 35 años y llevaba ya casi 4 años manejando. Nunca me había pasado nada especialmente raro, al menos no hasta esa noche. Eran como las 3:30 de la madrugada, un miércoles, cuando iba sobre Avenida Revolución rumbo a San Ángel. Había dejado a una pareja en un motel y pensé en irme directo a casa, pero me quedaban unos cuantos kilómetros de gasolina y un presentimiento tonto me hizo seguir manejando. A esa hora, el tránsito es mínimo. Me detuve en un semáforo frente al puente de alta tensión, con las luces parpadeando apenas y una ligera llovizna empañando el parabrisas. Fue entonces que la vi. Un coche gris oscuro, de esos modelos viejos de los años 90, venía cruzando lentamente el cruce contrario. No tenía placas visibles y las ventanas estaban completamente polarizadas. Iba lento, muy lento, como si el conductor dudara de a dónde ir. Cuando pasó justo frente a mí, vi que del asiento del copiloto se bajó el vidrio y una mujer asomó la cabeza. «¡Ayúdame!», gritó, con una voz que no puedo olvidar. «¡Ayúdame, por favor!». Fue un segundo, tal vez 2. La mujer no alcanzó a decir más. Alguien dentro del coche la jaló bruscamente hacia adentro y la ventana volvió a subir de golpe. El semáforo cambió a verde, pero no reaccioné de inmediato. Me quedé viendo cómo ese coche se alejaba despacio hacia el sur. Algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Giré el volante, puse las luces altas y lo seguí. Intenté mantener una distancia prudente. No quería que se dieran cuenta. A esa hora hay pocos autos en circulación, así que era difícil no llamar la atención. El sedán gris tomó rumbo hacia Periférico, pero no subió al segundo piso. Siguió por abajo, donde las sombras de los puentes hacen que cada esquina parezca más oscura de lo que en realidad es.
Saqué el celular y llamé al 911 mientras mantenía la vista en las luces traseras del coche. Emergencias, ¿cuál es su situación? Voy siguiendo un coche. Una mujer pidió ayuda desde la ventana. Fue jalada hacia adentro. Creo que está en peligro. Me pidieron placas, ubicación exacta, modelo. Les dije lo que pude. Mientras hablaba, el coche giró hacia una calle secundaria en la colonia Tizapán, una zona de calles estrechas y empedradas. Las casas ahí son viejas y por la hora todas estaban cerradas. Ni una sola persona caminando. Me dieron instrucciones. No intervenga, mantenga la distancia. Unidades van en camino. Seguí manejando, sintiendo el corazón como tambor en el pecho. De pronto, el coche se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con paredes húmedas y una reja oxidada. Las luces del auto se apagaron. No había alumbrado público, solo el faro tenue de mi coche iluminando desde lejos. Vi cómo la puerta trasera del sedán se abrió y alguien bajó. Era un hombre, fornido, encapuchado. Caminó hacia la reja y sacó un manojo de llaves. La abrió con calma, como si no tuviera prisa, y luego fue al otro lado del auto. Abrió la puerta del copiloto. Mi sangre se heló. La mujer volvió a gritar. Fue un grito corto, ahogado. Él la jaló con fuerza y la metió a la casa. Me bajé del auto sin pensar. Tenía miedo, claro, pero más podía la adrenalina. Crucé la calle casi corriendo y cuando estuve frente a la reja ya estaba cerrada de nuevo. Adentro, la casa tenía una sola luz encendida en la planta baja. Todo lo demás era oscuridad. ¿Está bien?, grité hacia adentro. Nada, solo el sonido lejano de una tele encendida y un murmullo que no pude identificar. Busqué mi celular. Marqué otra vez. Reporté que la casa tenía reja, que alguien estaba dentro, que se escuchaban voces. Me dijeron que una patrulla ya venía en camino. Pasaron 5 minutos que se sintieron como media hora. No dejaba de mirar la casa. Sentía que algo se movía detrás de las ventanas, pero no lograba distinguir nada. Finalmente, una patrulla llegó. 2 oficiales bajaron rápido. Les conté todo otra vez. Uno de ellos se quedó conmigo mientras el otro fue a tocar la puerta. Nadie abrió. Volvió a tocar. Gritó. La puerta se abrió un par de minutos después. Un hombre de unos 50 años, desalineado, salió medio dormido. Dijo que vivía solo, que no sabía de qué hablábamos, que no tenía coche. Los policías le pidieron permiso para entrar. El tipo se negó. Entonces uno de los oficiales pidió refuerzos y me preguntó si podía señalar el coche. Pero el sedán gris ya no estaba. Se había ido sin que yo lo notara. Nadie lo vio salir. Los refuerzos llegaron, esta vez con orden para entrar. Revisaron toda la casa. No encontraron nada, ni rastros de la mujer, ni señales de violencia. Solo un olor rancio y muchos cuartos vacíos. Me sentí impotente. Había visto a esa mujer. Había escuchado su voz. No estaba loco. Una oficial me apartó y me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Se lo repetí todo, desde el grito hasta el coche. Ella solo asentía, con cara de quien ha escuchado demasiadas historias sin final feliz. Los registros del coche nunca aparecieron. Las cámaras de tránsito de la zona estaban fuera de servicio esa noche por mantenimiento. Esa madrugada volví a casa con un nudo en el estómago. No volví a manejar de noche durante varios meses, ni a pasar por esa calle. Y hasta el día de hoy, cuando me detengo en un semáforo a la madrugada, no puedo evitar mirar a los coches que cruzan. Siempre con miedo de ver una ventana bajarse, una cara desesperada pidiendo ayuda y no poder hacer nada, porque esa vez lo intenté y aún así nadie la encontró. Vivo en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Un edificio viejo, de esos con balcones pequeños, tinacos oxidados en la azotea y vecinos que se saludan solo cuando se cruzan en las escaleras. Me mudé aquí hace poco más de un año, luego de separarme. No voy a mentir, la soledad me pegó duro al principio, pero con el tiempo y un par de plantas en la ventana, me fui adaptando. A veces incluso llegué a disfrutar del silencio.
Trabajo desde casa, soy diseñador gráfico freelance. Eso me da la libertad de organizar mis horarios, aunque también significa que paso muchas madrugadas frente a la pantalla, con audífonos y una taza de café frío como única compañía. La noche que pasó todo, estaba terminando unos renders para un cliente de Guadalajara. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Lo sé bien, porque justo estaba revisando el archivo con el nombre del proyecto y la hora en que lo exporté. Afuera, la ciudad ya dormía. Apenas se escuchaban algunos coches lejanos, el ladrido esporádico de un perro o el chirrido de alguna ventana floja por el viento. Mi escritorio da directo a la ventana del segundo piso. Desde ahí tengo vista a la calle y al otro lado una fila de coches estacionados junto a la banqueta. Justo abajo hay una luminaria vieja que da una luz amarillenta, de esas que más que iluminar hacen que todo parezca una escena de película antigua. Esa farola, por cierto, parpadea a ratos, como si se cansara de estar prendida. Todo estaba normal, hasta que escuché un golpe seco. No le di importancia al principio. Sonido de ciudad, me dije. Pero luego vino otro, y otro. Me quité los audífonos y me asomé con curiosidad. Vi a un tipo agachado junto a un Tsuru blanco, estacionado casi frente al edificio. Pensé que era el dueño, que tal vez se le había olvidado algo, pero entonces vi cómo con una herramienta, algo largo, metálico, golpeaba el vidrio trasero del coche. Clac, clac, clac. Y luego, el vidrio cedió. Un crujido apagado, seguido del sonido de cristales deslizándose sobre la tapicería. El tipo metió la mano, abrió la puerta y entró como si nada. No me lo podía creer. Me quedé paralizado por unos segundos. Era como si algo dentro de mí no procesara lo que veía. Luego miré alrededor. En la calle no había nadie, ni un coche, ni un peatón. Las ventanas de los departamentos estaban oscuras. Nadie más parecía haber notado nada. Solo yo, solo desde esta ventana. Me levanté de golpe. Pensé en llamar a la policía, pero también pensé que igual era el dueño del coche. Aunque, ¿quién rompe su propio vidrio así, a martillazos, en plena madrugada? Volví a asomarme. Ahora el tipo estaba revisando la guantera, sacando papeles, empujando cosas al asiento trasero. Tenía puesta una sudadera negra con gorro y jeans. No podía verle la cara. Sus movimientos eran rápidos, pero no nerviosos. Se notaba que sabía lo que hacía. Tomé mi celular. Grabé un par de segundos de video desde la ventana. Mal encuadrado, tembloroso. Lo suficiente para captar cómo entró al coche. Y entonces, sin pensarlo demasiado, marqué al 911. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Estoy viendo a alguien que acaba de romper el vidrio de un coche y se metió. Está robando, creo. La operadora me hizo las preguntas de rutina. Dirección exacta, descripción del sujeto, tipo de vehículo. Me dijeron que mandarían una patrulla, pero algo me molestó. Su tono. Era tan rutinario, tan sin prisa, que me dio la sensación de que no iban a venir. O no pronto. Bajé a la cocina, nervioso, a servirme un vaso de agua. Mis manos temblaban. Me sentía ridículo. No era ni mi coche, ni mi problema, y sin embargo, algo en todo eso me puso inquieto. ¿Será que nadie más lo había visto? ¿Por qué nadie hacía nada? Subí de nuevo a la ventana. El tipo ya había salido del coche y ahora caminaba lentamente por la calle, como si buscara otro vehículo. Llevaba algo en la mano, parecía una mochila pequeña, probablemente lo que se había robado. Entonces sucedió algo que me hizo tragar saliva. Se detuvo, giró la cabeza, miró directo hacia mi edificio. No sabría decir si me vio a mí, pero su mirada se quedó fija por varios segundos en las ventanas. Y luego siguió caminando. Media cuadra después, se desvió hacia una calle lateral y desapareció. Los policías llegaron casi 40 minutos después. Para entonces, la calle era la misma de siempre, vacía, tranquila, sin señales del robo. Les mostré el video, pero me dijeron que no servía de mucho. La grabación era mala, sin rostro visible, y la placa del coche apenas se alcanzaba a distinguir.
Tomaron nota, dijeron que patrullarían la zona un par de veces más esa noche y se fueron. Esa fue la primera noche que dormí mal en mucho tiempo, pero no fue la última. 2 días después, mientras barría el pasillo común del edificio, me tocaba, según la lista del administrador, vi a don Julián, el vecino del tercer piso. Un señor viudo, como de 60 y tantos años, que siempre sale a pasear a su perrito por las mañanas. ¿Supiste lo del coche robado?, me preguntó de la nada. ¿Cuál coche? Uno blanco, un Tsuru. Estaba aquí afuera. Era de un repartidor que renta en la vecindad de la esquina. Se lo vaciaron. Papeles, autoestéreo, hasta las llaves de su moto que estaban en la guantera. Dicen que lo estaban vigilando desde hace días. No supe qué responder. Solo asentí y me metí de nuevo a mi departamento. Esa noche, cuando cerré las cortinas, no pude evitar mirar una vez más hacia la calle. Y noté algo. En la acera de enfrente, justo donde el tipo había robado el coche, había una botella de plástico con un trapo dentro. Era una de esas botellas que la gente a veces pone para que los perros no se orinen. Pero esta no estaba antes. Lo sé porque tengo la costumbre de fijarme en detalles absurdos. Al día siguiente seguía ahí, y al otro también. Hasta que una noche, otra madrugada de trabajo y café frío, vi algo más. Una silueta. Alguien de pie, justo junto a la botella. No estaba haciendo nada, solo parado ahí, mirando hacia mi ventana. La luz de la farola no era suficiente para verle la cara. Solo pude ver que no se movía. No sé cuánto tiempo pasó, minutos tal vez. Yo me quedé congelado. Me escondí detrás de la cortina, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando volví a asomarme, ya no estaba. Desde esa noche, cada vez que se hacía de madrugada, cerraba las cortinas. Dejé de trabajar frente a la ventana. Cambié el escritorio de lugar. Incluso compré una cámara de seguridad y la instalé apuntando hacia la calle. La botella desapareció 3 días después. No volví a ver al sujeto, pero tampoco volví a sentirme seguro, porque esa noche comprendí algo que me cuesta admitir. No siempre estamos viendo la calle. A veces, la calle nos está viendo a nosotros. Me llamo David y vivo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Trabajo como editor freelance, así que paso mucho tiempo frente a la computadora. A veces las horas se me van sin darme cuenta, y cuando me acuerdo, ya son las 3 de la madrugada y no he cenado. Como me pasa muy seguido, ya es parte de mi rutina bajar a la tienda de la esquina a comprar algo rápido. Mi edificio es uno de esos viejos de ladrillo rojo, con rejas negras y puertas pesadas de madera. La calle es tranquila, con árboles alineados como soldados dormidos y faroles que parpadean como si quisieran retirarse del turno nocturno. Esa noche, como muchas otras, me puse una sudadera y bajé con los audífonos puestos, sin mucha energía, solo con la urgencia de comprar unos Doritos y un Yakult. El Oxxo de la esquina siempre está abierto, pero nunca sabes qué tipo de cliente te puedes encontrar a esas horas. A veces un borracho que busca cigarros, a veces alguien que simplemente no puede dormir. Me crucé con un tipo saliendo mientras entraba, un chavo como de mi edad, flaco, con gorra y una mochila raída. No le di importancia. Dentro estaba el encargado de siempre, un morro callado que apenas te saluda. Tomé mis cosas, pagué y salí de nuevo. La calle estaba igual de vacía, pero al girar la esquina rumbo a mi edificio, noté a alguien en la otra acera, parado bajo la luz del farol. Pensé que era alguien esperando Uber, pero al avanzar, noté que el tipo cruzó y empezó a caminar del otro lado de la calle, como igualando mi paso. No me asusté. A esa hora uno espera encontrarse con gente que viene saliendo de algún turno o fiesta. Caminé normal, aunque con la mirada un poco más alerta. Fue cuando escuché que alguien me hablaba. «Oye, compa, ¿tienes hora?». Me detuve en seco. El tipo estaba justo del otro lado de la calle, ya no caminaba. Llevaba una gorra negra y una chamarra del América, de esas viejas, brillosas. Su voz no sonaba agresiva, pero sí insistente. Saqué el teléfono y lo levanté un poco para que lo viera. «Casi las 3», respondí sin cruzar la calle.
¿Tienes prisa o qué?, dijo, sonriendo como si me conociera. Nada más quiero platicar tantito. Ahí sentí un cosquilleo en el cuello. Uno de esos momentos donde tu cuerpo entiende antes que tu mente que algo no está bien. Seguí caminando, fingiendo desinterés. Mi edificio estaba a solo una cuadra, pero el tipo empezó a caminar también, ahora cruzando la calle directamente hacia mí. «No te vayas así nomás, carnal», dijo, con una voz más firme. «Nomás quiero hacerte unas preguntas». Me detuve frente a mi edificio. Busqué las llaves, tratando de no parecer nervioso. Él ya estaba a unos metros. «¿Aquí vives?», no respondí. Metí la llave con torpeza, intentando abrir la reja. El tipo se acercó más. Ya podía oler su aliento, una mezcla de café barato y algo más que no identifiqué. Tenía los ojos bien abiertos, fijos en los míos. «¿Vives solo o con alguien?», preguntó como si nada. «Es que estoy buscando un compa que vivía por aquí. Igual tú lo conoces, se llamaba Jorge». «No conozco a ningún Jorge», dije sin mirarlo. «¿Seguro? ¿No eres tú, Jorge?». Me quedé congelado. El tipo no estaba confundido. Sabía exactamente lo que hacía. No era un error, no estaba buscando a nadie. Estaba tratando de medirme, ver cómo reaccionaba. La reja se atoró, como a veces lo hace cuando está medio caída. Sentí que el sudor me bajaba por la espalda. «Nomás te digo porque te pareces un chingo», dijo él, y sonrió, pero no era una sonrisa real. Era de esas que te muestran los dientes, pero no tienen nada de alegría. «No soy Jorge», repetí, y por fin logré empujar la puerta. La abrí, pero no entré. No quería que supiera exactamente en qué departamento vivía. «Entonces, ¿cómo te llamas?», preguntó, como si estuviera en su derecho. «¿Y tú?». Nos miramos en silencio por unos segundos. Él estaba a punto de dar otro paso hacia mí, pero algo en mi postura o en mi tono lo detuvo. Dio un paso atrás, sin dejar de mirarme. «Está bien, bro. No pasa nada. Solo quería platicar. Anda con cuidado, ¿sí?». Se giró y se alejó caminando, no corriendo. Con calma, como si nada. Yo me quedé ahí, con la mano en la puerta abierta, el corazón latiéndome en la garganta. No subí de inmediato. Esperé en el recibidor oscuro, mirando por la rendija. El tipo siguió caminando hasta perderse calle abajo. Subí a mi departamento, cerré la puerta con seguro y puse la cadena. No encendí la luz. Me quedé pegado a la ventana, con las cortinas apenas abiertas, vigilando. Esa noche no dormí. A la noche siguiente, me aseguré de cenar temprano. No bajé al Oxxo, pero a eso de las 2:30 de la madrugada, escuché un ruido afuera, una voz hablando en la calle. Me acerqué a la ventana, cuidando de no ser visto. Era él, el mismo sujeto, parado frente a mi edificio, como si esperara a alguien. No estaba hablando por teléfono, estaba hablando solo, como si supiera que alguien lo estaba escuchando desde arriba. No regresó las noches siguientes, al menos no que yo haya visto. Pero desde ese día cargo gas pimienta en la mochila y cuando bajo en la madrugada siempre doy la vuelta a la manzana antes de regresar, buscando, asegurándome. No volví a verlo, pero algo me dice que no fue casualidad, que me eligió esa noche y que por alguna razón que no entiendo, decidió dejarme ir. Me llamo Eduardo. Vivo en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Es un barrio tranquilo, de esos que parecen congelados en el tiempo, con calles empedradas, casas con portones viejos y árboles que crujen con el viento nocturno. Trabajo como corrector de estilo para una editorial, así que paso muchas noches despierto, tomando café recalentado y peleando con los acentos y las comas. Esa madrugada eran poco más de las 3. Lloviznaba y el silencio era tan espeso que se podía oír cómo el agua goteaba desde el alero. Yo estaba terminando un manuscrito, el último antes del cierre de edición. Todo estaba en calma, hasta que sonaron 3 golpes en la puerta de mi casa. No timbre, no gritos, solo golpes secos. 3. Me quedé quieto. No esperaba a nadie. Miré el reloj de nuevo. 3:12.
Me acerqué despacio a la puerta, con esa sensación pegajosa en la piel que uno tiene cuando algo no encaja. No abrí, solo miré por la mirilla, y ahí estaba. Una persona mayor, un hombre, calculo que de unos 70 o más. Pelo blanco, la camisa empapada, las manos temblorosas. Golpeó de nuevo, esta vez con menos fuerza. «Por favor», dijo, «me vienen siguiendo, déjeme pasar». Lo que me jodió no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No era la súplica de un loco ni la de un borracho. Era el tono de alguien que sabía que cada segundo contaba. Abrí la puerta, por instinto o por lástima, todavía no lo sé. Y él entró, tropezando con sus propios pies, respirando como si hubiera corrido varias cuadras. Cerré con seguro, echando la tranca. «¿Quién lo sigue?», pregunté, todavía sin entender. Se apoyó contra la pared del recibidor, intentando hablar. Yo fui por una toalla y una botella de agua. Cuando regresé, ya estaba más sereno, aunque sus ojos seguían llenos de algo que no era miedo común. Era otra cosa, pánico con memoria. «Gracias, joven, le juro que no estoy loco», dijo, secándose el rostro. «No sé ni cómo explicarlo sin que me tome por idiota». «Intente, estoy despierto. Y ahora también curioso», asintió, tragando saliva. «Mi nombre es Julián López. Vivo, o vivía, a unas cuadras de aquí, en la calle General Tiburcio. Estoy seguro de que me vienen siguiendo. No me refiero a ladrones, ni a pandilleros. Es algo más meticuloso. Me vigilan, me estudian. Y esta noche me di cuenta de que no se van a detener». Me senté en el sillón, sin apartar los ojos de él. «¿Quiénes?». «No lo sé, pero llevan días siguiéndome». Empezó con llamadas sin voz. Luego vi una camioneta blanca estacionada afuera de mi casa, siempre la misma. Cambia de lugar, pero siempre está. Ayer vi a uno de ellos. Tenía una gorra negra, lentes oscuros a las 10 de la noche. No hacía nada, solo estaba ahí, parado. Y hoy entraron. La palabra entraron cayó como una piedra en la sala. No hacía falta más. El tono con que lo dijo me puso en alerta. ¿Entraron a su casa? Sí, no rompieron nada, no robaron nada, pero sabía que habían estado ahí. La cortina de la cocina tenía otra caída. El cepillo de dientes estaba húmedo. Y en mi escritorio dejaron esto. Metió la mano en la bolsa de su pantalón y sacó una hoja doblada en 4. Se la tendí con cautela. Era una hoja blanca, de esas de oficina, pero con una frase escrita en letras de molde, negras, perfectamente centradas. «Ya sabemos que sabe». No dije nada, no supe qué decir. Me limité a mirar al viejo, que me sostenía la mirada con una resignación extraña. No parecía un hombre fuera de sus cabales. Hablaba con pausa, con dolor, pero sin delirio. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les digo? ¿Que un grupo de hombres me mueve la cortina y me moja el cepillo? Tuve que admitir que tenía razón. En esta ciudad, las autoridades apenas te ayudan cuando hay un cadáver en la escena. ¿Por qué vino a mi casa? Se encogió de hombros. No sabía a dónde ir. Corrí sin pensar. Vi que su casa tenía luz. No soy creyente, pero esta noche necesitaba una señal. La suya fue la única ventana con luz. Durante los siguientes minutos, traté de hacerle más preguntas, pero se mostraba cada vez más cansado. Le ofrecí el sofá para descansar un rato. Asintió, agradecido. Le di una cobija y me senté a su lado. No dormí. A las 4:27 se fue la luz. De golpe, toda la cuadra. Me levanté y miré por la ventana. No era normal. No había tronado transformador, ni lluvia fuerte, solo un apagón limpio. Vi hacia la calle, y ahí estaba, una camioneta blanca, estacionada frente a mi casa, sin placas, con los vidrios polarizados. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Me alejé de la ventana y fui hacia el teléfono fijo, sin línea, ni tono. El celular, sin señal. Intenté usar datos, nada. Julián seguía acostado, los ojos cerrados, pero no dormía. Lo sabía porque sus manos seguían temblando. «Ya llegaron», murmuró.
¿Quiénes son? ¿Qué quieren? No respondió, solo me miró. En sus ojos no había esperanza, solo una especie de aceptación desesperada. Me asomé por la mirilla. Había 2 hombres afuera. Uno se bajó de la camioneta. Era alto, vestía completamente de negro. No traía linterna ni arma visible. Caminó directo a la puerta y se detuvo. No tocó, no habló, solo esperó. No abras, dijo Julián desde el sofá. Aunque se vayan, nunca los olvidan. Lo que ven, lo que oyen, te lo cargan. Ya me pasó una vez, hace muchos años. Pensé que me había salvado, pero no. Solo esperaron, siempre esperan. Yo no sabía si llorar, gritar o correr. En mi vida me habían asaltado, estafado otra vez, y una vez me siguieron al metro. Pero esto era diferente. No era miedo físico, era la certeza de que algo invisible estaba decidiendo mi destino. Después de varios minutos, el hombre se giró y regresó a la camioneta. Se subieron, no arrancaron, solo se quedaron ahí, estacionados, esperando. La luz regresó a las 5:06. Julián seguía despierto. Me pidió un café, se lo serví. No dijo nada, ni yo. A las 6:30, la camioneta ya no estaba. Julián se fue antes de que saliera el sol. No dijo a dónde iba. Solo me dio las gracias, me estrechó la mano con fuerza y salió sin mirar atrás. Nunca supe más de él. Pregunté en la cuadra de General Tiburcio. Nadie conocía a un Julián López. Fui a esa calle varias veces. Nunca vi una camioneta. Nunca vi un hombre con gorra. Pero desde esa noche, cada tanto, mi teléfono fijo suena de madrugada. Cuando contesto, no hay voz, solo estática. Y cuando cuelgo, me cuesta volver a dormir. Porque sé que, donde sea que estén, también saben que yo sé. Y que aún me están esperando. Soy Francisco. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Tengo 37 años, crecí en Iztacalco, y aunque la vida me ha dado suficientes razones para andar con cuidado, aprendí a moverme por la ciudad sin miedo. Trabajo como supervisor de mantenimiento nocturno en una empresa de limpieza industrial, así que estoy acostumbrado a andar por las calles de madrugada cuando la ciudad parece otra cosa. Esa noche terminé mi turno como a las 2:30 de la madrugada. No era un día especial, ni había pasado nada fuera de lo común. Solo mucho polvo, una fuga en el cuarto de calderas y 2 empleados que se pelearon por una escoba. Normal. Vivía solo, en un departamento pequeño en la colonia Viaducto Piedad. Un lugar tranquilo, algo viejo, pero suficiente para mí. Siempre cerraba todo antes de irme a trabajar. Doble chapa en la puerta, ventanas aseguradas, luces apagadas, cortinas cerradas. No soy paranoico, pero conozco la ciudad. Sé lo que hay afuera. Esa noche tomé un taxi porque mi moto se había quedado sin batería. El chofer me dejó a media cuadra de mi edificio porque no quería meterse al callejón. Me bajé, caminé los pocos metros y subí los 3 pisos hasta mi departamento. Fue al llegar a la puerta que algo no me cuadró. La chapa estaba corrida, no abierta, pero sí girada hacia la posición de desbloqueo. Fruncí el ceño. Me quedé quieto un segundo, sin respirar, con la mano en la perilla. Pensé que quizá no había cerrado bien antes de salir. Me obligué a creerlo. Giré despacio y la puerta se abrió sin resistencia. Y ahí fue cuando todo se empezó a torcer. La casa estaba igual, todo exactamente como lo había dejado. La silla azul que siempre dejo en el corredor, el cenicero con colillas viejas en el buró, la botella de agua a medio tomar sobre la mesa de la cocina. Nada fuera de lugar. Ni un solo cajón abierto, ni un objeto movido. Pero algo no se sentía bien. No era un presentimiento, era algo físico. El aire estaba diferente, no frío, sino espeso. Como si la casa hubiera estado contenida en sí misma durante horas, como si el oxígeno no se moviera. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, sin hacer ruido. Caminé despacio hasta la sala. Toqué la televisión, fría. El control en su lugar. El reloj marcaba las 2:52. Revisé la cocina.
Todo igual. Hasta el refrigerador parecía no haber sido tocado, pero esa sensación persistía, como si alguien hubiera estado allí, sin hacer absolutamente nada, solo esperando. Me acerqué a la ventana, cerrada, cortinas intactas. Detrás de mí, el silencio pesaba más que cualquier ruido. Era un silencio inhabitado, casi clínico. Fui al baño. La tapa del retrete estaba abajo, el espejo empañado por dentro como si alguien hubiera respirado frente a él. Toqué el vidrio, tibio, y fue ahí donde la duda se convirtió en certeza. Había alguien, no sabía dónde, ni desde cuándo, pero lo sabía. No era paranoia. El aire tenía otro ritmo, la casa, otra frecuencia, como si algo estuviera ligeramente fuera de sintonía. Caminé hacia mi recámara con paso lento. La puerta estaba entornada. La empujé con la punta del dedo. Crujió un poco, como siempre. La cama estaba hecha. Las cobijas estiradas con mi estilo característico, medio torpe. Los zapatos que me había quitado al irme estaban en el mismo lugar. Y entonces vi lo que me rompió por dentro. Sobre la almohada había una servilleta. No la había dejado yo. No uso servilletas en la cama. Era una de esas blancas, de restaurante, doblada con una precisión rara. Me acerqué. Tenía algo escrito con pluma azul. No olvides cerrar mañana. Las palabras me perforaron el estómago. Di un paso atrás. Volví a leerla. La letra era parecida a la mía. No idéntica, pero lo suficiente como para que la comparación me diera escalofríos. Era como si alguien hubiera practicado imitarme. O peor, como si hubiera sido escrita por alguien que me conocía demasiado bien. Tomé la servilleta con 2 dedos y la guardé en mi cartera sin pensar. Salí de la habitación y revisé cada rincón del departamento, debajo de la cama, dentro del closet, detrás del sillón, incluso en la lavandería. Nada, ni rastro de una entrada forzada. Todo cerrado, todo en orden. Pero no, nada estaba en orden. Me senté en la cocina. Encendí el ventilador viejo que usaba para disuadir el calor de la madrugada. El zumbido me ayudó a organizar las ideas. ¿Cómo había entrado esa persona? ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Qué quería decir la nota? Y la pregunta más inquietante, ¿todavía seguía adentro? Me levanté de golpe y revisé de nuevo, ahora más meticuloso. Saqué los cajones, moví los muebles, revisé el falso techo del baño. Nada, solo polvo y esa sensación agobiante, como si el departamento ya no me perteneciera del todo. Intenté dormir, no pude. Me acosté en el sofá con un cuchillo de cocina en la mano y las luces encendidas. Cerré los ojos, pero no bajé la guardia. Cada sonido del edificio, las tuberías, los pasos de los vecinos, el crujido de la madera, me parecía un indicio de que no estaba solo. Al amanecer, salí a comprar café. Caminé sin rumbo unas cuadras hasta un Oxxo. La luz del día me hizo sentir expuesto, vulnerable. Todo era demasiado normal, y eso me ponía nervioso. Pedí un americano y me senté afuera, viendo pasar los coches. Revisé la servilleta otra vez. Las palabras seguían ahí, iguales, firmes, como una advertencia íntima. Regresé a casa al mediodía. Todo igual, pero distinto. Esa noche, puse seguro en todas las cerraduras. Puse una trampa improvisada con una cuerda y una sartén en la entrada. Coloqué cinta adhesiva en las puertas para ver si alguna se movía. Me acosté vestido, con el celular cargado al 100. A las 3:12 sonó un golpe seco en el pasillo. Me incorporé de inmediato. Escuché. Silencio. Fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. Nada. Solo la pared opuesta y la luz tenue del foco que siempre parpadeaba. Cuando regresé a la cocina, la sartén estaba en el suelo. La cuerda no se había roto. No había forma de que eso pasara solo. Y ahí lo entendí todo. No era que alguien hubiera entrado, era que nunca se había ido. Me llamo Rubén, y si algo me define es que no puedo dormir bien.
Desde que me cambié a este departamento en la colonia Narvarte, a un par de cuadras de División del Norte, me acostumbré a salir a correr cuando no pego el ojo. No por salud ni por motivación, sino por necesidad. Me harto de dar vueltas en la cama, así que me pongo los tenis y salgo, aunque sean las 3 de la madrugada. A esa hora la ciudad tiene otra cara. Es un silencio denso, cargado. Correr de noche es como habitar otra dimensión. Las calles vacías, las luces naranjas de los faroles, los perros callejeros que se te quedan viendo como si supieran algo que tú no. Esa madrugada en particular, eran cerca de las 4 cuando salí. Tenía los audífonos puestos, pero no había música. Solo quería aislarme del ruido de mis propios pasos. El aire estaba fresco, húmedo, las banquetas mojadas por la lluvia que había caído un par de horas antes. Mi ruta de siempre era dar vuelta por Enrique Rebsamen y luego subir por Concepción Beistegui, rodear el Parque Pascual Ortiz Rubio y volver a casa. Un circuito de unos 3 kilómetros. Lo he hecho tantas veces que ya me lo sé de memoria. Pero esa madrugada, algo me hizo cambiar la ruta. Algo tan simple como una patrulla mal estacionada, bloqueando parte de la calle. Decidí desviarme por la calle de Sempoala, una de esas que son estrechas y llenas de casas antiguas con cochera y rejas oxidadas. Fue ahí donde lo vi. Un coche estacionado a media cuadra. Un Tsuru blanco, de esos que usaban los taxistas hace años. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba encendido. Motor funcionando, faros apagados, las luces del tablero prendidas, el humo del escape subiendo en espirales por el aire frío. Pasé junto a él sin detenerme, pero algo me hizo frenar unos metros adelante. Algo no cuadraba. Miré por el retrovisor lateral del coche. Había alguien adentro, en el asiento del conductor, la silueta de un hombre, completamente inmóvil. No parecía estar usando el celular, ni escuchando música, solo estaba ahí, sentado, con la cabeza ladeada, como si estuviera dormido o inconsciente. No se movía. Di un par de pasos hacia atrás y me acerqué con cautela. El corazón me latía fuerte, aunque no sabía por qué. No había hecho nada malo. Era solo un coche encendido y un tipo dentro. Podría ser cualquier cosa, pero algo en la escena me hacía sentir que no debía estar ahí, que estaba presenciando algo que no me correspondía. Me acerqué por el lado del copiloto. El vidrio estaba empañado por dentro, pero se notaba que el tipo tenía los ojos cerrados. O eso parecía. La postura era extraña. Tenía las manos en el regazo, los hombros encorvados. Parecía desmayado. Golpeé suavemente el vidrio. Nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Silencio. Ni un solo movimiento. Me incliné y traté de ver si respiraba. No logré distinguirlo. Por un instante me convencí de que estaba muerto, que había salido a correr y me había topado con un cadáver en un coche encendido. Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí, mirando a mi alrededor. La calle seguía vacía. Ni un alma. Solo una casa con una persiana metálica entreabierta y 2 perros ladrando a lo lejos. Saqué el celular y marqué al 911. La operadora fue amable, pero parecía aburrida. Me pidió la ubicación exacta, la descripción del vehículo, si el individuo presentaba heridas visibles. No veo sangre, le dije, pero no responde y el coche está encendido desde hace rato. No se mueve. ¿Desea quedarse en el lugar hasta que llegue una patrulla? No quería quedarme ahí, pero tampoco podía irme. Sí, me quedo. Colgué y di vueltas alrededor del coche, sin saber qué hacer con las manos. El motor seguía encendido. El sonido era regular, constante. Por un segundo pensé que tal vez estaba fingiendo, que el tipo estaba despierto, pero quería hacerme creer que no. Tal vez estaba esperando que me acercara lo suficiente para robarme o asaltarme. En esta ciudad, uno ya no sabe qué pensar. Fueron quizás 7 minutos hasta que escuché una patrulla a lo lejos. Las luces giratorias colorearon las paredes de la calle mientras se acercaba. 2 oficiales bajaron. Uno de ellos, un tipo joven con cara de fastidio, se acercó al coche. Golpeó la ventana con la linterna. «Oiga,
¡Despierte! Nada. Intentó abrir la puerta. Estaba sin seguro. ¡Puta madre!, murmuró al ver el interior. Me acerqué con precaución y vi lo mismo que ellos. El hombre estaba atado con un cinturón de seguridad, pero tenía una jeringa clavada en el brazo izquierdo. Tenía espuma seca alrededor de la boca. Olía raro dentro del coche, una mezcla de combustible, sudor y algo más, como plástico quemado. «Está muerto», dijo el otro oficial, revisando su pulso. Uno de ellos me pidió mi identificación y me interrogó un rato. Les conté exactamente cómo había encontrado el coche, que salí a correr y lo vi así, encendido, con el hombre aparentemente dormido. «¿No lo tocó?», preguntó el oficial. «Solo golpeé el vidrio», le dije. «¿Seguro? ¿No abrió la puerta?». Negué con la cabeza. El policía me miró unos segundos, como evaluando si le decía la verdad. «¿Lo conoce?». «No». Anotaron mis datos y me dijeron que podía irme. Pero mientras me alejaba, alcancé a escuchar lo que el otro oficial murmuró, como para sí mismo. «Es el tercero esta semana». Me quedé helado. No dije nada. Caminé hasta llegar a casa, con las piernas entumidas, las manos frías. No sé cómo logré dormir esa noche, pero al día siguiente, muy temprano, pasé de nuevo por esa calle. El coche ya no estaba, ni rastros de la policía, como si nada hubiera pasado. En las noticias no salió nada. No lo comenté con nadie, excepto con un amigo médico forense al que contacté por curiosidad días después. Le conté todo, sin decir que era yo. Me dijo que era posible que hubiera sido una sobredosis, que esas cosas no siempre se reportan, que a veces los cuerpos aparecen y se les clasifica como muerte accidental, sin más. Pero yo sé lo que vi, esa expresión, esa quietud. Desde entonces, no he vuelto a correr de madrugada. Sigo sin poder dormir, pero ahora prefiero quedarme en casa, porque en esta ciudad hay cosas que no salen en las noticias, cuerpos que aparecen en la madrugada, coches encendidos con fantasmas adentro, y a veces uno de esos fantasmas te mira. No tengo claro por qué acepté ese pedido tan tarde. Era una de esas noches donde todo parecía empujarme a quedarme en casa. El frío, la lluvia intermitente y esa sensación pegajosa de cansancio acumulado tras un día entero sobre la moto. Pero el pedido pintaba fácil y la dirección estaba relativamente cerca, según la aplicación. Era una privada en los límites de Naucalpan, muy cerca del cerro, donde las calles se van volviendo cada vez más empinadas y oscuras. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando salí del Oxxo con la bolsa de papas, cigarros y un par de latas de cerveza. El cliente pidió discreción, decía la nota. Nada fuera de lo común. A veces los tipos casados o los que tienen pareja piden cosas así, como si un paquete de cigarros fuera evidencia de un crimen. Me puse el casco, aseguré la bolsa en la mochila y arranqué la moto. Conforme me iba alejando del periférico, las calles se volvían más solitarias. Ya no había taxis, ni patrullas, ni siquiera perros. Solo subidas pronunciadas, casas encimadas unas sobre otras y postes que parpadeaban, como si estuvieran decidiendo si seguir funcionando. La calle donde estaba la dirección se llamaba Calle del Mirador. Irónico, porque no se veía un carajo. Solo un muro de piedra con grafitis y una reja oxidada al fondo. Llegué al punto que indicaba la app, pero la casa no tenía número. Me bajé de la moto, revisé la dirección, confirmé que estaba bien. Fue entonces cuando noté que unos metros más adelante, casi al final de la calle, había algo bloqueando el paso. Una especie de barricada improvisada, hecha con lo que parecía una estructura de rejas, tambos y troncos. Detrás, vi movimiento. Pensé que quizá había una fiesta o que era alguna especie de filtro de seguridad de la colonia. Me acerqué caminando, sin quitarme el casco. La luz de un farol caía justo sobre la barricada y ahí fue cuando los vi bien. 4 hombres, ninguno con uniforme, pero todos armados. No pistolas ni rifles, sino machetes, tubos y una de esas herramientas que parecen palancas.
Ninguno parecía tener más de 30 años. Uno de ellos levantó la mano, no para saludar. ¿A dónde?, preguntó con tono seco. Traigo un pedido, respondí, mostrando el celular. Oxxo, calle del Mirador, casa número 43. El tipo se acercó. Llevaba una sudadera negra con capucha y una bufanda cubriéndole la mitad del rostro. Tomó el teléfono de mis manos sin pedirme permiso, lo revisó y se lo pasó a otro. Luego me miró de arriba abajo. ¿Quién te pidió esto? No lo sé, solo tengo lo que dice la app. Me pagaron en línea. Los otros comenzaron a rodearme, lentos, como animales desconfiados. Uno de ellos le dio una mordida a una manzana que no había visto que tuviera. Escuché el crujido de la mordida como una alerta. Sentí que la garganta se me secaba. ¿Te revisaste la mochila antes de salir?, preguntó otro, el más bajo del grupo, con una cicatriz que le cruzaba el cuello. ¿Qué? Que si revisaste lo que llevas. ¿Estás seguro que solo son papas y chelas? Sí, eso fue lo que me entregaron. ¿Y por qué crees que un cabrón pediría eso a estas horas aquí?, insistió. La tensión me apretaba el pecho. Todo mi instinto me gritaba que diera media vuelta, pero no había por dónde correr. Tenían la moto bloqueada y uno de ellos ya la estaba revisando. Yo no sé, jefe, solo entrego pedidos nada más. Ponte contra la pared, ordenó el de la cicatriz. Me quedé inmóvil. ¡Que te pongas!, gritó. No había opciones. Obedecí. Sentí como uno me empujaba por la espalda. Otro comenzó a revisar mis bolsillos. No me robaban, me revisaban, como si buscaran algo específico, como si ya hubieran vivido esto antes. ¿Traes algo más? ¿Papel? ¿Memorias? ¿Teléfono extra?, insistió uno. Negué con la cabeza. El primero que me había interceptado miró al que aún tenía mi teléfono. Es el tercero esta semana, dijo en voz baja. ¿También de la app? Sí. Luego me miraron. No como si yo fuera alguien que les debía una explicación, sino como si estuvieran decidiendo si dejarme ir o no. ¿Quién te mandó? Nadie. Les juro que yo no. ¿Conoces a alguien llamado Elías?, interrumpió el más joven, uno con voz ronca y delgada. No, respondí, y era verdad. Silencio. El tipo que me había empujado contra la pared sacó una navaja y comenzó a girarla entre los dedos, como si necesitara algo que hacer con las manos. Esto no es zona segura, carnal, dijo finalmente el de la bufanda. Te hicieron el pedido para ver si caías, para ver si servías. ¿Para qué?, pregunté sin pensar. Tú no preguntas. Me devolvieron el celular. La app seguía abierta. La dirección seguía ahí, parpadeando como si nada. El de la cicatriz me entregó la bolsa, que había sido abierta. Todo estaba intacto. Entrégala, dijo. Pero si el que abre no se llama Elías, te regresas con la bolsa. ¿Entendido? Asentí. Caminé con pasos torpes hacia la casa. A medida que me acercaba, notaba el olor, tierra húmeda, madera vieja, como si la casa llevara años sin habitarse. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Regresé. No salió nadie. Entonces vámonos, dijo uno. Recogí la bolsa. Uno de ellos me acompañó de regreso a la moto. No me la devolvieron hasta que se aseguraron de que me iba por donde vine. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo volvían a cerrar la barricada. Uno de ellos hizo una señal a otro y se apagó la luz del poste. Todo quedó a oscuras. Esa fue la última entrega que hice en esa zona. Al día siguiente quise reportar el pedido, pero la app lo marcaba como completado, sin opción de reclamo. La dirección desapareció. Ni rastro. Desde entonces, cada vez que paso por una colonia con calles sin salida, pienso en los que estaban ahí, custodiando esa barricada. No eran rateros, no parecían policías, eran otra cosa, algo que opera cuando el resto del mundo duerme, y yo, por poco, me convierto en uno de ellos. No sé cómo empezar esto sin que suene a exageración.
No me pasó nada que puedas ver en una película de terror, pero desde esa noche no he vuelto a caminar tranquilo por la calle, ni a dormir sin que se me cierren las cortinas. Todo empezó a las 3 de la madrugada en una callecita de la colonia Portales, en la Ciudad de México. Yo regresaba caminando de casa de un amigo. Normalmente tomaba un Uber, pero esa noche había dejado la cartera olvidada y no traía más que el celular con un 15% de batería. No tenía alternativa. La distancia no era mucha, así que me fui a pie, cruzando las avenidas con el corazón acelerado, como si supiera que algo no estaba bien. Todo estaba en silencio, demasiado silencio para una ciudad que rara vez duerme. La calle estaba húmeda, acababa de lloviznar, y las luces naranjas de los postes se reflejaban sobre el asfalto como espejos mal pulidos. Fue en la esquina de Libertad con Rumania donde la vi. Una mochila. Estaba tirada junto a un poste, de esas mochilas negras como las que usan los estudiantes de prepa. Pensé en ignorarla. Ya he aprendido que en esta ciudad, lo que no es tuyo, mejor ni lo toques. Pero había algo que me detuvo. Estaba completamente limpia, sin rastros de tierra, y parecía llena, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Me acerqué. La mochila no estaba rota ni abierta. La levanté con cuidado. Era más pesada de lo que imaginaba. Me quedé un momento parado, viéndola, sintiendo ese peso que no solo era físico, sino algo más. Me fijé alrededor. No había un alma, ni carros, ni perros, ni el zumbido lejano de la ciudad. Solo yo y esa mochila. Entonces cometí el error. La abrí. Primero encontré una libreta de rayas con una portada azul. Las primeras hojas eran apuntes normales, historia, literatura, cosas así. Pero conforme avancé, empecé a ver párrafos sin sentido, nombres repetidos una y otra vez, como si alguien los hubiera escrito en un trance. Gonzalo Rivera, Gonzalo Rivera, Gonzalo Rivera. Ese nombre aparecía en cada página, con distintas tintas, como si hubiera sido escrito en días diferentes. Había también un par de sobres con recibos de tiendas de la zona, una USB, una credencial del INE, y entonces vi las fotos. Eran varias, impresas en papel fotográfico, todas mías. Fotos que yo no recuerdo haberme tomado. Una frente al Metro Ermita, otra comprando una torta de milanesa en la esquina de mi casa. Una más, cruzando la calle hacia el Oxxo. Había incluso una donde estaba dormido en mi cuarto, con la ventana del fondo abierta. Sentí como si el aire me golpeara el estómago. Esa foto no podía existir. Mi ventana no tiene balcón, ni rejas, ni nadie puede verla desde la calle. Al menos no desde un ángulo como ese. Seguí buscando en la mochila, ahora con manos temblorosas. Había más fotos, algunas tomadas desde muy cerca. Una, en especial, me hizo soltar la mochila al suelo. Era yo, de espaldas, esa misma noche, con la misma ropa, en la misma calle. Era una foto mía, caminando, a menos de 10 metros del punto donde estaba en ese momento. Me quedé paralizado. Mi respiración era superficial. Quise pensar que era una broma, que alguien me estaba espiando, que había cámaras escondidas, pero no escuchaba nada. Solo ese silencio artificial que precede algo malo. Me agaché y recogí la mochila con torpeza. Metí todo otra vez, sin orden. Algo dentro de mí me gritaba que me largara de ahí. Entonces sonó mi celular. Un mensaje, de un número desconocido. Decía: ya no busques más, ya sabes que es tuya. Me quedé mirando la pantalla sin entender. ¿Qué quería decir con es tuya? ¿La mochila? ¿Las fotos? ¿La libreta con mi nombre? Mi instinto me dijo que corriera, pero algo más fuerte me decía que no debía dejar esa mochila ahí, como si hacerlo fuera aún peor que llevármela. La tomé, apreté el paso y llegué a mi casa. Cerré todas las puertas, apagué el celular. No me atrevía a revisar la mochila de nuevo, pero tampoco podía dejarla en cualquier parte. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, mochila en regazo, sintiendo que cada segundo algo me observaba desde algún rincón, que algo esperaba que hiciera lo incorrecto. Al día siguiente fui a la delegación.
Les entregué la mochila. Inventé que la había encontrado en una banqueta. No mencioné las fotos, ni el mensaje. El policía que me atendió apenas me miró. Solo la tomó, anotó mi nombre y me dijo que si alguien la reclamaba me llamarían. No me llamaron, pero al tercer día encontré otra cosa en mi buzón. Un sobre, sin remitente. Dentro, una sola hoja con una palabra escrita en tinta negra. Gracias. No entendí nada, hasta que revisé mi cuarto esa noche y noté algo. Mi ventana, la que siempre cerraba por dentro, estaba abierta. Y sobre el buró, donde normalmente dejo mis llaves, había otra foto nueva. Era yo, dormido, con la mochila sobre mi pecho. Desde entonces me mudé. Cambié de número. Ya no camino por las madrugadas, no porque me puedan asaltar, sino porque hay algo peor que te quita la paz sin tocarte. Nunca más volví a abrir una mochila ajena, pero a veces, al revisar la cerradura de la puerta principal antes de dormir, siento como si alguien del otro lado supiera exactamente qué hay dentro de mi casa, más de lo que yo mismo sé.